Bueno, tengan muy buenas noches. El día de hoy estamos iniciando la clase 14 del curso Desmontando los mitos de la teoría política occidental, un exordio frente a la muerte de la filosofía política. Hoy vamos a estudiar el último autor del curso, que es Robert Nozick. Hemos estudiado una serie de autores que fueron incorporados analíticamente, en una versión analítica de la historia, por la teoría política occidental, al canon de la teoría política occidental, en esa constitución de su objeto de estudio, de autores y textos, a partir de los cuales se ha determinado o regulado los discursos para hablar sobre política en las academias occidentales. La semana pasada y esta venimos hablando de dos autores que tienen una característica peculiar, y es que han sido incorporados al canon de la teoría política occidental cuando ya la teoría política occidental es una disciplina independiente de la ciencia política. Recordemos que ese proceso de escinsión lo estudiamos en la primera clase y lo hemos venido recalcando. El proceso de escinsión comienza a darse con conflictos en el seno de la ciencia política estadounidense en la década de 1940 y ya para 1950 la teoría política, que era una subdisciplina de la ciencia política, es una disciplina aparte y impone una serie de mecanismos de exclusión discursiva y de regulación de los discursos académicos para que un discurso sea considerado con el rigor académico necesario por la Academia Occidental, en un contexto de Guerra Fría. El día de hoy vamos a hablar de un autor que se llama Robert Nozick, ese profesor de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Princeton, de la Universidad de Columbia, ¿verdad? Es muy interesante de estudiarlo, ¿verdad? Él es un autor libertario. Entonces la clase del día de hoy se titula Desmontando algunos mitos del libertarismo de Robert Nozick, pero vamos a darla en función del desmantelamiento del Estado Social de Derecho en Costa Rica. Una pregunta clave del abordaje del día de hoy es cuáles son las verdaderas causas de todos estos programas que estamos viendo de privatización. Vemos que la UCAEF está impulsando que haya tercerialización de servicios en la caja, que está impulsando una reforma al INA, de acuerdo con la cual el director ejecutivo del INA pasa a ser apoderado generalísimo del INA, y en la conformación de las estructuras de la administración del INA hay representantes de la UCAEF, que son quienes van a determinar incluso a quién se contrata, cómo se contrata, qué es lo que se va a impartir, qué no se va a impartir. ¿Qué es entonces este proceso de privatización? Hemos visto cómo hay discursos que están impulsando que se violenten los derechos laborales, que se pase una jornada laboral de 12 horas. Hemos visto cómo se propone el recorte a la educación superior pública. Hemos visto cómo el presidente está impulsando que se le imponga impuesto de la renta al salario escolar. Hemos visto cómo el ANDE está haciendo un llamado a las personas interinas para que hagan una denuncia colectiva porque se están haciendo interrupción de contratos de personas interinas en el Ministerio de Educación Pública. Entonces hay una serie de ataques que se están dando a la institucionalidad costarricense, que no son nuevos, que ya vienen desde la década de 1980, pero que se han acelerado en la última década, en la segunda década del siglo XXI, y con mucha más énfasis, con mucha más fuerza, se han perpetrado a partir de el gobierno de Carlos Alvarado. De 2018, 2019 ya vemos la reforma fiscal, una reforma fiscal que favorece esos grupos empresariales y que coloca el peso de todo lo que sea la parte de impuestos en la persona de a pie. Y ahora también con el COVID-19, ¿verdad? Hemos visto el mismo énfasis, ¿verdad? En salvaguardar los intereses de determinadas personas que pertenecen a determinadas élites y desproteger totalmente a la población. Si lo viéramos desde otra óptica, Costa Rica, por ejemplo, pudiera tener un confinamiento de 1 mes, 2 meses, y que las empresas privadas de estas grandes élites se paguen. O sea, Costa Rica ha tenido grandes procesos de elusión y de evasión de impuestos.
¿Qué le cuesta al gobierno por decreto poner un impuesto para que haya una solidaridad real? La única diferencia que hay entre lo que estoy planteando y lo que se ha venido haciendo es que si una empresa de esta élite se hace 10% menos rica, no deja de ser rica. Mientras que si a una persona de a pie, que es a las que el gobierno les está colocando el peso de toda la cuestión económica y fiscal, para salvaguardar ni siquiera la riqueza que tienen, sino la posibilidad de seguir aumentando su riqueza, esas empresas, 5,000 pesos puede ser que tenga que decidir entre si compra arroz o compra frijoles. Entonces esa es la gran diferencia. Pero ¿de dónde es que vienen estas ideas? ¿Y por qué es que Robert Nozick ha sido incluido en el canon de la teoría política occidental? Bueno, hay dos razones. Una es que la semana pasada estudiamos a John Rolfe. John Rolfe en 1971 escribió este texto que estudiamos la semana pasada, que se llama A Theory of Justice, o una teoría de la justicia. En ese texto, el cual ya le hicimos una crítica profunda la semana pasada, veíamos que habían dos aspectos. Uno, el hecho de que se justifica que la pobreza es pobre porque quiere y que las personas ricas no son culpables de la pobreza. Pero por otro lado, para sostener este sistema bajo una falsa apariencia, lo criticábamos, considera que el Estado debe garantizarle una calidad de vida a las personas pobres y debe generar programas de igualdad de oportunidades para que las personas puedan salir de la pobreza si tienen las habilidades, las facultades y las actitudes y aptitudes para hacerlo. Entonces eso era lo que nos planteaba en A Theory of Justice John Rolfe. O sea, un Estado, un planteamiento de un liberalismo, un socialismo liberal, de acuerdo con el cual el Estado se acepta el capitalismo como modelo económico, eso es incuestionable, y el Estado puede intervenir en la economía para generar programas de reformas sociales que le brinden cierta calidad de vida a las personas más pobres y que potencien que las personas que nacieron en la pobreza pero que tienen determinadas condiciones puedan salir de ella. Ese era el discurso de Rolfe. Dijimos que inspiró mucho un pensamiento de centro en Estados Unidos, o lo más cercano a un centro en Estados Unidos, y que incluso Bill Clinton y Hillary Clinton en su juventud se mostraron muy influenciados e influenciadas, personas de este tipo, por el pensamiento de Rolfe. 3 años después, Robert Nozick publica este libro que se llama Anarchia, State and Utopia, o Anarquía, Estado y Utopía. Este libro le responde a John Rolfe y le va a responder precisamente fundamentando las teorías libertarias que van a predominar en la década de los 70, en los 80 y que van a ser uno de los principales fundamentos de la extrema derecha. Entonces, lo que vamos a leer hoy, o la lectura que vamos a hacer hoy, se refiere a los argumentos reales a partir de los cuales es que se está incentivando ese desmantelamiento de las instituciones públicas y de los derechos laborales y de los derechos de protesta en Costa Rica. Entonces es importante ver que Nozick parte de ideas libertarias y estas ideas libertarias son aceptadas por él, son aceptadas, o sea, él no las cuestiona, simplemente las acepta y no requiere de argumentos muy elevados, dice él, que para fundamentar estas ideas libertarias, ya que se pueden fundamentar a partir de argumentos particulares. O sea, lo que estamos diciendo es que asume una posición. El libertarismo como tal sabe y está consciente de que tiene una posición. Por otra parte, nos dice que estas ideas a él, abro comillas, le permiten, o sea, me permiten, dice Nozick, me permiten observar a través de la política. Vean ustedes qué complejo, o sea, esas ideas se convierten en los lentes a partir de los cuales miran la realidad. O sea, podríamos decir que el libertarismo como tal es una ideología. Una ideología que por otra parte, va a ser un dogma y una posición dogmática radical en tanto que no toma en cuenta otras consideraciones. Así lo dice Robert Nozick, que él parte de sus ideas libertarias, las asume y las acepta como tales y no va a entrar en discusión con otras posiciones porque estas ideas le permiten a él
observar a través de la política. O sea, interpreta el mundo a partir de la óptica de las ideas libertarias que asume. No hay discusión. Es algo tan radical como decir las ideas fundamentalistas religiosas del Estado Islámico o de algunos movimientos puritanos conservadores que tratan de popular en América Latina y otros lugares y que generan incluso injerencia en los estados. En este sentido, nos dirá Nozick también que estas ideas que él acepta, estas ideas libertarias que él acepta sin discusión y que le permiten ver a través de la política, le brindarán respuestas naturales en las cuales encajan en la teoría. Cuando hablamos de respuestas naturales, aquí hay un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque recordemos que en la primera parte del curso hablamos de cómo Aristóteles ya nos hablaba de una ley natural. Una ley natural que posteriormente va a reaparecer en la Ciudad de Dios de Agustín. Que la vamos a encontrar en la Suma de los Gentiles y en la Suma Teológica o en Contra los Gentiles y la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Que la vamos a encontrar en el ensayo sobre el gobierno civil de John Locke. Que la vamos a encontrar en el contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Entonces, esta noción de ley natural va a implicar la naturalización de algo. Y aquello que se naturaliza no puede ser cuestionado. O sea, si algo es natural, no puede cuestionarse. Porque lo que cuestione lo natural simplemente no es natural. Es antinatural. Va en contra de la naturaleza. Recordemos, por ejemplo, que si recurremos a Michel Foucault en sus estudios sobre la sexualidad, la homosexualidad era algo antinatural y entonces era una enfermedad. Y, por ejemplo, encontramos médicos que siguen las líneas de Galeno, donde tratan incluso de hacer un síndrome o un conjunto de síntomas de la enfermedad de la homosexualidad. Y son risibles porque dicen que son, algunos de los reportes médicos dicen que las personas que son bajitas, con nariz puntiaguda y con el ano en forma de embudo son las que padecen la enfermedad de la homosexualidad. Pero entonces, al catalogar que la heterosexualidad es algo natural, estamos diciendo que la homosexualidad es algo que es antinatural. Entonces, de hecho, la palabra misma homosexual pertenece a la jerga biomédica. Por eso es importante romper con ese tipo de términos y apropiarse de otros tipos de vocablos. Pero cuando se nos dice que algo es natural, tiene esas cuestiones. Ya lo veíamos desde Aristóteles. Es natural que el hombre racional domine en condiciones de esclavitud al hombre que no es racional o a la humanidad que no es racional. Es natural que el hombre domine a la mujer y a los hijos y las hijas. Es natural que dentro de los hombres hayan algunos que son más inteligentes que otros. Y es natural que los más inteligentes sean superiores. Quien cuestione esta ontología social está mal. Entonces, aquello que es natural es incuestionable. Con mucha más razón lo encontramos en la Edad Media y en el pensamiento religioso de corte judeocristiano, ¿verdad? Quien cuestione la ley natural actúa demoníacamente. Porque la razón natural le fue dada por Dios a la humanidad para que piense de acuerdo con la ley natural. Entonces, si pensamos de una manera que no es adecuada a la ley natural, hay que tener cuidado porque ahí están los demonios. Y los demonios son los que me están haciendo pensar mal. Entonces, para Nozick existen respuestas naturales. Y nos dice, abro comillas, dice, pudiera ser que lo cerrado en ética no se encuentre en lo que naturalmente pensamos. O sea, la teoría libertaria está haciendo también un divorcio entre lo natural y la ética. O sea, está aceptando ciertas ideas libertarias como los principios naturales y se está divorciando de cualquier aspecto ético. Esto es muy propio de las tendencias del realismo político. Ya lo encontrábamos en Maquiavelo. Maquiavelo hace un quiebre con un supuesto de que el hombre socrático de Sócrates es bueno por naturaleza. Para Maquiavelo, el hombre, lo digo porque también hemos hecho una fuerte crítica al androcentrismo, el hombre es malo por naturaleza. Y entonces el gobernante, porque es el gobernante, en esa concepción androcéntrica europea,
no tiene que actuar con ética en la política, sino que tiene que actuar con astucia, porque todos somos lobos y coyotes que podemos y deseamos arrebatarle el poder. Entonces el fin justifica los medios, como lo dirán sus discursos sobre las décadas de Tito Livio. Y entonces el gobernante puede hacer lo que sea para conservar el poder. Entonces vean ustedes lo peligroso de ese discurso, que incluso se materializa en los currículos oficiales de la enseñanza de la filosofía. Vemos que hay cursos de ética y cursos de política, porque la ética y la política son cosas separadas. ¿Y por qué la ética y la política son cosas separadas? Porque ya esto parte de la constitución misma de la teoría política occidental. En tanto que recordemos que la teoría política de la primera mitad del siglo XX, cuando era una subdisciplina de la ciencia política, implicaba que la persona que hacía la teoría política tenía una posición comprometida. Definía ese deber ser de la humanidad hacia el cual quería argumentar, elegía a los autores y los textos y argumentaba, la persona que historiaba argumentaba hacia ese deber ser que quería justificar. George Sabins, por ejemplo, uno de los principales autores de la teoría política occidental, de la teoría política estadounidense de la primera mitad del siglo XX, lo deja muy claro en el prefacio de su historia de la teoría política. O sea, la persona que historia toma partido y define los principios a partir de los cuales va a realizar la selección del canon, o sea, la selección de los autores, no del canon, sino de los autores, la selección de los textos que le sean propicios para fundamentar su proyecto político en función de aquel deber ser hacia el que debe tender la humanidad. En este sentido estamos diciendo que no. La teoría política occidental de la segunda mitad del siglo XX nos dice que no, que ya esos principios éticos no los define la persona que hace la historia, sino que le son dados desde afuera, ya son determinados estructuralmente, ya fueron definidos cuando se definió el objeto de estudio de la teoría política occidental. Ya usted no es quien va a definir qué es bueno y qué es malo como historiador o historiadora, y ya usted no va a decidir qué autores y textos va a seleccionar. Para eso la teoría política occidental y autores como Leo Strauss determinaron el objeto de estudio. Entonces no hay ética. Usted lo que tiene que hacer es neutral, porque usted no decide cuál es el deber ser de la humanidad. Usted lo que tiene que hacer es sujetarse a los autores que ya se le dieron para que pueda hacer historia de la política. Ya usted tiene que sujetarse a los textos de esos autores, que son los canónicos, y tiene que sujetarse a los métodos racionalistas que van a imponer el principio de la imparcialidad como modo de investigar. En este sentido, vemos que ahí ese divorcio entre la ética y la política en la obra de Nozick reafirma muchos principios de la teoría política occidental y al mismo tiempo refuerza ciertas ideologías occidentales, ciertas ideologías capitalistas, características de los neoconservadores y las neoconservadoras y de lo que podríamos denominar la extrema derecha o la derecha radical. En ese sentido, tenemos que preguntarnos desde dónde nos hablan, o sea, desde dónde se nos habla cuando hablamos de ideas libertarias. ¿Y por qué? Porque existen procesos ideológicos sumamente complejos, donde a partir de la dominación de los medios de comunicación masiva, los medios que llamamos de mala información, a partir de la dominación de los aparatos educativos estatales e incluso de políticas transnacionales que atraviesan incluso la educación superior, se nos hace ver que nuestros intereses no son nuestros intereses. Entonces, si somos un pueblo, somos una mayoría que tenemos determinada calidad de vida porque existe una institucionalidad pública que nos la procura, tal vez inspirada en algunos principios que estudiábamos la vez pasada de John Rawls, entonces que me garantiza acceso a la salud, que me garantiza acceso a la educación, que me garantiza acceso a los seguros, que me garantiza acceso a las telecomunicaciones, no lo valoramos. Y entonces activamos prejuicios que actúan en contra de nuestros propios intereses. Y entonces es fácil, por ejemplo, antes del COVID-19, porque ahora con el COVID-19 se nos está acostumbrando ya a decir, no hay caja, no hay caja, no vaya a la caja, si no tiene COVID no vaya a la caja, o sea, se nos está metiendo ideológica y conductualmente el hecho de que ya no existe la caja.
Pero antes del COVID-19, tal vez teníamos que ir a hacer una fila en la madrugada. Y una fila para que nos dieran una cita. Y uno escuchaba a alguien que decía, hijo de puta, sal, la caja no sirve para nada. Ojalá que quiebre la caja. O sea, no se analiza lo que se está diciendo. Mi madre, a modo de ejemplo, mi madre hace algunos años tuvo la vejiga baja en 3/4. Cuando una mujer tiene la vejiga baja en 3/4, ya en la tarde el dolor es inmenso. A mi madre la vejiga se le salía por la vagina y le rozaba el calzón. El dolor era algo despiadado. En ese momento la condición de estabilidad económica era distinta y buscamos hacerle la operación por fuera. No podíamos pagarla. Se ocupaban muchas personas cirujanas, se ocupaba muchas personas enfermeras, el quirófano durante muchas horas y salía como en 18 millones en esa época. Se salía de mis manos y de las manos de la familia. Entonces tuvimos que esperar el proceso de la caja. Pero cuando mamá la llamaron a operación y a mamá la operaron, le dieron calidad de vida. Y mamá está viva, disfruta la vida y es otra persona. ¿Qué hubiera pasado si no estuviera la caja? Yo creo que mi mamá en este momento estuviera muerta. Porque mi mamá estaba envejecida de todo este proceso de dolor. Entonces, cuando la gente dice que ojalá la caja quiebre o que vendan la caja, no se está dando cuenta que se está echando la soga al cuello. Entonces, ¿desde dónde es que nos hablan estos discursos de privatización en Costa Rica? ¿Qué pasa si la mamá de Otto Guevara o la mamá de Oscar Arias, pues, bueno, digamos que una prima de Oscar Arias o algo así, tuviera la vejiga baja? Van al CIMA o a la clínica bíblica o a alguna otra institución privada y en 2 días ya está recuperada. ¿Pero por qué? Porque pueden pagar. Entonces tenemos que tener claro que estas ideas libertarias que han calado a través de discursos televisivos, de la mala información masiva, de Canal 7, de La Nación, discursos que establecen relaciones entre Oscar Arias, entre Teletica. Hoy estaba viendo un video de Juan Diego Castro. Juan Diego Castro es una persona que es muy peligrosa porque tiene un discurso que tiene muchas variables. Para mí es peligroso que la gente le crea y que termine votando por un Juan Diego porque también es un libertario y un neoliberal. Pero apuntaba algo muy interesante porque es una pugna dentro de las mismas élites. Y es que el mismo abogado de Carlos Alvarado es el abogado de Teletica y el abogado de Oscar Arias. Vean qué interesante. Y él lo decía como un modo de resentimiento porque dice que él era el abogado de Canal 7. Y que cuando él se metió en política, la gente de Canal 7 le empezó a decir que él era muy buen abogado, que no se echara a perder, que no se metiera en política. Entonces vean qué interesante, o sea, cómo estamos. El mismo abogado de Oscar Arias es el de Carlos Alvarado y es el abogado de Canal 7. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo ahí? ¿Quién nos habla cuando hablamos de este tipo de ideas neoconservadoras, neoliberales y las ideas libertarias? La gente que nos habla desde ahí, que son los ricos y las ricas, van a hacer 3 relaciones de superposición. Por un lado, los derechos individuales van a estar por encima de los derechos colectivos. Pero no son los derechos individuales de todas las personas. O sea, por ejemplo, Robert Nozick nos dirá que cuando una persona está en condiciones de callejización, esa persona se puede definir como una fuerza productiva social desperdiciada. Vean ustedes la definición que está dando de una persona. Entonces, no son los derechos individuales de todas las personas, son los derechos de las personas ricas. Por eso los ricos van a estar por encima de los pobres, van a tener privilegios por encima de los pobres. Y el individuo va a tener una potestad por encima del Estado. Y ahí que los individuos tienen derechos, y ya vamos a entrar directamente en los argumentos. Los individuos tienen derechos, y estos derechos para Nozick y para libertarismo no pueden ser violentados, ni por otro individuo, ni por otros grupos, ni por grupos de individuos. Por lo que hay cosas que simplemente no se pueden hacer.
Pero si estamos hablando de quién es el que nos habla y estamos viendo que es el individuo rico, lo que se nos puede traducir esto, o como esto se nos puede traducir, es que los ricos tienen derechos y que los derechos de los ricos no pueden ser violentados, ni por otros ricos, ni por agrupaciones de personas. Y que por lo tanto hay cosas que no se pueden hacer porque no se puede violentar los derechos de los ricos. Y entonces hay que preguntarnos qué es lo que puede hacer el Estado y sus funcionarios. Si es que algo pueden hacer. Eso es lo que nos va a decir Robert Nozick. Vean qué complicado. Y desde aquí podemos comenzar a comprender que los discursos, de acuerdo con los cuales el financiamiento de las instituciones públicas es la causa de la crisis económica, en realidad es un discurso falso, porque lo que nos están diciendo es que los derechos de los individuos ricos están por encima de los derechos de la colectividad y que los derechos de los individuos ricos no pueden ser violentados ni por otros individuos ni por agrupaciones. Y entonces el accionar del Estado tiene que ser muy limitado, porque no se puede meter con los derechos de los individuos ricos. Entonces, los derechos de los individuos, o como lo venimos interpretando, el derecho los derechos de los individuos ricos, van a estar por encima del Estado. Esto va a implicar que si el Estado mantiene el uso de la fuerza para proteger a todos dentro de su territorio, va a violar los derechos de los individuos ricos. Y entonces aquí Nozick va a apelar al estado de anarquía del que nos hablaba John Locke. O sea, lo que él interpreta del estado de anarquía en John Locke. ¿Por qué? Porque en Locke decíamos que un individuo, un hombre, iba a tener una propiedad e iba a tener el derecho de defender su propiedad y de actuar en contra de otro hombre que atentara contra su derecho de propiedad. Pero no solamente él, sino que cualquiera de los otros hombres iba a poder hacer justicia por ese hombre al que se le estaba violentando el derecho de propiedad. Entonces volvemos a un estado de anarquía, nos dice Nozick, prácticamente, donde no se puede, donde los individuos tienen derecho a hacer justicia. Eso es lo que está apelando Robert Nozick, o sea que los individuos ricos tienen derecho a defender su riqueza y a defender a otros individuos ricos. Y por lo tanto, hablando del Estado, hay que determinar cuáles son las funciones legítimas del Estado y cuáles son las justificaciones a partir de las cuales se justifican estas funciones legítimas. O sea, aquí ya van reduciendo el Estado. Entonces, cuando desde los discursos de gobierno se nos habla de que hay que reducir el Estado y se nos dice una serie de cuestiones como que el financiamiento, el costo de los salarios, etcétera, en realidad son excusas porque lo que nos están diciendo es que el Estado atenta contra el derecho de los individuos ricos y que eso es una injusticia y que debemos de volver a una especie de anarquía en la cual los individuos ricos puedan defender su riqueza de quien atente contra su derecho. En este sentido, Nozick nos habla de la necesidad de que exista un estado mínimo. Y el estado mínimo se encargará únicamente de lo que es la protección contra la violencia, el robo y el fraude, para el cumplimiento de los contratos y también para generar cierta infraestructura básica para que se desarrolle el comercio. O sea, un estado de seguridad, un estado policial, un estado donde se garantice que se cumplan las relaciones comerciales y que no hayan robos, que no hayan asesinatos. Por lo menos en teoría, que no hayan asesinatos o aquellos asesinatos que les importan a los individuos ricos. Si la gente pobre se quiere matar, no importa. Pero si los individuos ricos no pueden matar a los individuos ricos, porque los individuos ricos tienen derechos. Ese es el planteamiento que nos están lanzando en este momento en Costa Rica. Ojo. Y nos dicen que un estado más extenso violentaría los derechos de las personas ricas, como lo venimos interpretando, obligándolas a hacer cosas que no harían si o estuvieran en el ejercicio de su libertad. ¿A qué se está refiriendo con obligándolas? Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? Si yo soy un patrón y el Estado me obliga que yo tengo que dar una parte del seguro social de esta persona y de la pensión de esta persona, a mí el Estado me está obligando a hacer eso. Yo no quiero hacerlo. Yo puedo hacerlo si yo quiero, no si el Estado me obliga. Yo, como individuo rico, le doy caridad a quien yo quiera. La caridad es la medida que podemos emplear nosotros los ricos para ayudar a solventar la pobreza.
Pero el Estado no tiene que obligarme a mí a partir de impuestos a que yo le ayude a otras personas, porque eso violenta mis derechos individuales. Este es el discurso que está detrás de la privatización de las instituciones públicas en Costa Rica. Y un Estado no puede hacer uso de su aparato coactivo con el propósito de hacer que algunos ciudadanos apoyen a otros. O sea, el Estado no puede obligar a que hayan impuestos para mejorar una calidad de vida para la mayoría. Son los individuos los que deciden hasta qué punto se ayudan. Y si los ricos no queremos ayudar, ¿sí?, es nuestro derecho, porque priman nuestros derechos individuales en tanto que ricos. Por otra parte, no puede prohibírsele a la gente hacer actividades para su propio bien o protección. Aquí es interesante porque desde aquí era donde se guindaba, por ejemplo, Otto Guevara para legitimar las transacciones de los casinos. Hay posiciones que legitiman hasta el narcotráfico a partir de estas posiciones libertarias. De hecho, el narcotráfico es el modelo de la empresa neoliberal por excelencia. Es una empresa que no está sujeta al Estado, que no se rige por las normas del Estado, que tiene sus modelos de pagos empresariales como se les ocurra, que tiene sus modelos de cobranzas, que tiene sus modelos de liquidación, y no son precisamente con prestaciones, ¿verdad? Entonces ese es el modelo neoliberal por excelencia, el narcotráfico. Y el modelo que se va pegando a estos modelos libertarios. Por otra parte, nos dirá que estas cosas de darle algo a la mayoría solo se pueden hacer de modo voluntario. Nozick nos dice que los impuestos de los que nos hablaba John Rolfe, o sea, de que el Estado tenía que garantizar ciertos recursos para que surgieran instituciones que se basaran en los principios básicos de la justicia y ayudaran a brindar cierta calidad de vida a la pobreza y programas de reformas y programas de igualdad de oportunidades, no deben existir. Porque si yo quiero, yo ayudo. Y si no, no. Entonces aquí es donde se cae desde el libertarismo, en teoría, la teoría de los impuestos. Esto va a justificar varias cosas que se vienen impulsando, incluso desde la década de 1990. Telmo Vargas, ¿verdad?, nos hablaba ya de que no deberían de existir sistemas de becas. Y si vemos los modelos que comienza a impulsar con mayor fuerza el Banco Mundial a partir de 2008, lo que nos están diciendo es que la educación superior pública debe financiarse a partir de becas corporativas. ¿Y qué es una beca corporativa? Una beca corporativa es un modelo de beca que va de acuerdo con un modelo retrógrado de universidad. Un modelo que hasta las universidades públicas en Costa Rica han asumido para ponerse a la altura de las universidades privadas. Un modelo que ha hecho que la universidad latinoamericana se muera, como lo he venido diciendo en algunos artículos. Ahora más tarde les voy a dejar en el chat, por ejemplo, un artículo que se llama La muerte de la universidad latinoamericana. Es el modelo de la acreditación, donde desde afuera se nos dice hasta qué contenidos tenemos que estudiar, cómo los tenemos que estudiar, cuáles son las competencias ya no objetivos de la educación desde los que tenemos que fundamentar los currículums. Y estos modelos se caracterizan porque son como códigos ISO del conocimiento. Un código ISO es un modelo de codificación que se emplea en la exportación. Para exportar un determinado producto hay que cumplir con determinados códigos ISO. Entonces, para que un título y una carrera sea acreditada, tiene que cumplir con determinados requisitos, y esto les va a acreditar para tener una especie de código ISO. Pero los códigos ISO se renuevan periódicamente. Entonces, ¿qué es la beca corporativa? La beca corporativa es que el Estado no es el que facilita el financiamiento de las becas, sino que yo soy un empresario que necesito 7 ingenieros industriales y mira, ahí está Juanita en ese colegio. Mira, Juanita es muy inteligente, muy disciplinada, no es crítica. Juanita, vení acá, vos no querés ser una ingeniera industrial. Mira, yo sé que la educación es muy cara, yo te puedo pagar la carrera, pero eso sí, todos los trabajos que vas a hacer en los cursos los haces en mi empresa, referente a mi empresa. Y aparte de eso, cuando vos te gradúes, tenés que trabajar 2 años para mí. Y resulta que después de los 2 años, ya Juanita se siente libre, que ya va a ser libre,
y resulta que se le venció la acreditación y que necesita una actualización. Y entonces yo como empresario llego y le digo, mira Juanita, yo te puedo pagar esa actualización que necesitas. Ve a estudiar. Nuevamente volvemos al mismo convenio. Vos todo lo haces de acuerdo a mi empresa, todos los trabajos de tu certificación y después te quedas trabajando otros 2 años para mí. O sea, son nuevos modelos de esclavitud, modelos que van paralelos a la pérdida de los derechos laborales, modelos que potencian el acoso y los abusos dentro de las mismas estructuras empresariales. Por eso es que son modelos sin ética, como lo decía Robert Nozick. También ahí podemos encontrar los planteamientos de la educación dual. Entonces volvámonos atrás, Juanita está estudiando, pero Juanita, mira, Juanita tiene que sentirse feliz, porque yo como empresario me he abierto para que Juanita venga a trabajar a mi empresa. Entonces Juanita, como el Estado tiene que ser reducido, entonces tiene que pasar menos horas en el colegio. ¿Qué es eso? Que el Estado tiene que estarle pagando a un profesor para que le dé clases a Juanita. No, Juanita que esté la mitad de horas en el colegio y la mitad de horas en mi empresa. Va a aprender más conmigo, que soy el gran macho alfa empresario. Que va a aprender en un colegio. La educación humanística, eso no sirve para nada. Más bien me la va a hacer revolucionaria y me la va a despertar. Y yo no quiero eso. Yo quiero que Juanita sea una persona dócil. Entonces, Juanita, mira, ¿por qué? Mira, venite acá con la educación dual. Medio tiempo estudias y medio tiempo trabajas para mí. ¿Y cuál es tu ganancia? La experiencia. Porque si Pedrito y Ana no quisieron la educación dual, no van a tener experiencia. Y además yo te voy a dar la beca corporativa si haces lo que yo quiera. Vean qué complicado eso. Vean qué complicado el modelo libertario. Ese es el modelo libertario que se está impulsando en la sociedad costarricense y en el mundo actual. Nos dice Nozick que esto va a partir de la noción del estado de naturaleza de Locke. Y es interesante aquí porque vemos que Locke, que es considerado el padre del liberalismo en la teoría política occidental de la segunda mitad del siglo XX, va a ser reafirmado tanto por John Rawls, quien dice que va a llevar a un nivel mayor de abstracción la teoría del contrato social, tal y como la plantearon Locke, Rousseau y Kant, y ahora por Nozick, quien va a partir del estado de naturaleza de John Rawls, de John Locke. Entonces vemos por qué estos dos autores también son elegidos, porque terminan de reafirmar el canon de la teoría política occidental. Y nos dice Nozick que Locke plantea esto, o sea, esto es Locke en Nozick. Abro comillas, en un estado de perfecta libertad para ordenar sus actos y disponer de sus posesiones y sus personas, como juzguen conveniente, dentro de los límites del derecho natural, sin requerir permiso y sin depender de la voluntad de ningún otro. O sea que existen hombres que deben de tener, dentro de los derechos naturales, que es el derecho a la vida, el derecho a la autoconservación y el derecho a la propiedad, disponer de sus posesiones, o de sus propiedades, más bien nos dirá Locke, de sus personas. Vean qué complejo, o sea, ya las personas son pertenencia, la interpretación que está haciendo Nozick de Locke. Aquí, esto va a establecer los límites del derecho natural. Esto en Locke. ¿Por qué? Porque nos va a decir que nadie puede dañar a otro. Y si alguien daña a otro y atenta contra su vida, contra su salud, contra la libertad o la posesión o la propiedad, quienes transgredan esos límites y ejecuten y causen estos daños, la gente puede defenderse y también defender a otros que están sufriendo estos daños. Y así pueden lograr una indemnización que sea proporcional al daño que causaron. Y así todos tienen derecho de castigar a quienes infringen los límites de la ley natural. Vean qué complicado esto. Esto hay que analizarlo detenidamente. ¿Y por qué detenidamente? Porque hay que ver qué fue lo que Locke quiso decir en su contexto. Recordemos que cuando analizamos a John Locke en el siglo XVII, Locke estaba escribiendo esto en un contexto de polarización de la sociedad inglesa.
un contexto de polarización en el cual por un lado estaba la monarquía y estaba Carlos II como rey de Inglaterra y tenía pretensiones de ser un rey con poder absoluto y era apoyado por el alto clero de la Iglesia de Inglaterra y era apoyado por toda la monarquía. Las pretensiones de que tenía un gobierno absoluto implicaban que Carlos II pretendía que estaba por encima y por fuera de la ley, que su palabra era la ley y que nadie podía juzgarle y que lo que él dijera se tenía que realizar. Este partido o esta posición incluso en 1679 va a dar origen al partido Tory. Mientras que otra posición más bien, es la del partido Whig, que surge en el mismo año, y al cual se van a asociar una serie de personas que son presbiterianas, puritanas, o sea que no se adhieren a la Iglesia de Inglaterra, y cuya economía no es una economía agraria feudal, sino que es una economía que se basa en el comercio y en la producción de mercancías. Y entonces esta gente que se dedica al comercio y a la producción de mercancías, a la incipiente industria, van a acumular riqueza y van a tener propiedades. Y están en un proceso donde hay una guerra prácticamente, hay una tensión, lo que falta es el conflicto, están a punto de caer en una guerra civil y Locke plantea esto. Entonces nos dice que la propiedad es un derecho natural. Si la propiedad es un derecho natural, existe antes de que exista el Estado. Y por lo tanto el rey no tiene derecho a atentar contra la propiedad. Y si cualquiera atenta contra el derecho de propiedad que yo tengo, como Whig, como comerciante, como puritano, y atenta contra mi derecho, actúa en contra de la naturaleza. Y por eso, tanto yo como cualquiera de mis partidarios puede defenderme. Lo que está diciendo Locke es que si el rey o la nobleza establecen procesos de asesinato y de expropiación de tierras y de riqueza de las personas Whig, están legitimando en la ley natural un derecho a la guerra civil. Vean qué diferencia, eso es lo que decía Locke. Lo que se dice en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX que decía Locke, es pura invención, pura ideología. Si lo vemos en Rolfe, lo que rescata Rolfe de Locke es que Locke nos dice que el gobierno civil surge a partir de un contrato y que surge para velar por el bien común. Y entonces a partir de ahí partirá John Rolfe también para decir que nos planteará una versión más abstracta del contrato social, donde el Estado también va a surgir a partir de determinados principios básicos de la justicia y que van a surgir una serie de instituciones para velar por esos principios básicos de la justicia, que van a implicar también generar cierta calidad de vida para las personas pobres. Y eso puede ser entendido como una especie más abstracta del bien común. Pero si lo vemos a Locke, ahora sí, en Robert Nozick y en las ideas libertarias, lo que nos está diciendo es que las personas ricas tienen derecho a la propiedad. Y si el Estado o cualquier persona atenta contra el derecho a la propiedad de las personas ricas tienen derecho a defenderse y a exigir una indemnización por parte del Estado o de esa parte que les ofende. Porque le están actuando con ellas injustamente. Vean qué diferencia, cómo se reinterpretan los argumentos. Y entonces, a partir de esto, nos dirá Nozick que lo que van a surgir para salvaguardar los derechos de las personas ricas o los derechos de la propiedad, o sea que el gobierno civil de Locke, él lo va a interpretar como el surgimiento de determinadas asociaciones de protección mutua. O sea, ya el Estado no es el Estado son asociaciones de protección mutua que van a permitir asegurar el derecho de sus miembros. O sea, no son el derecho de todas las personas, sino solo de las personas que están asociadas a determinadas agencias de protección y que son personas clientas de estas agencias de protección. Y estas agencias de protección van a usar algún tipo de procedimiento para solventar los procesos de pugilato entre sus miembros. O sea que si
yo le infrinjo un daño a Juan en la propiedad, le entro y le robo un saco de mangos, entonces Juan va a estar asociado a una sociedad, a una agencia de protección a la que yo también voy a estar asociado, y entonces esa agencia va a tener determinados procedimientos para que yo tenga que devolverle a Juan o darle a Juan una indemnización que vaya acorde con el daño que yo le he causado. Y las mejores asociaciones, nos dirá Nozick, van a agrupar a la mayoría de las personas asociadas, aunque esto tampoco es así, porque van a variar de precios, o sea, yo no voy a poder acceder a la misma asociación de seguridad que va a poder acceder Otto Guevara, como lo decíamos también ahora en el caso de la salud, y esto se va a ir dando. Y nos dice Nozick que esto va a garantizar la libertad de los individuos. Entonces, nos pueden decir que estas asociaciones pueden acordar que alguna parte de la asociación sirva de juez para determinar la aplicación de la justicia. Esto va a implicar el inicio, o en un inicio, que existan varias y diferentes agencias o compañías de protección que van a ofrecer sus servicios de seguridad. ¿Y qué sucede cuando hay conflictos entre individuos que están o que pertenecen a distintas asociaciones o agencias de protección y de seguridad? ¿Qué es lo que va a suceder? Que van a entrar en pugna y una sociedad va a imponerse ante la otra. Recordemos que no hay ética. Y cuando estamos hablando de todo este discurso de agencias de seguridad, vean ustedes lo funcional que va a ser después de 2001, cuando Estados Unidos le declara la guerra al terrorismo y comienza a expandirse en el Medio Oriente. Y después de 2003, cuando derrocan a Saddam Hussein y se apropian del petróleo en Irak, ¿qué es lo que le venden a Irak si no son agencias de seguridad? Agencias de seguridad que ya incluso habían experimentado en América Latina o en nuestra América y que las llevaron perfeccionadas allá, las terminaron de perfeccionar y luego las devuelven a nuestra América. Entonces vean ustedes que ese es uno de los principales negocios que surgen de la guerra con el terrorismo, las agencias de seguridad. Esto va a implicar, digamos, esos conflictos entre agencias de seguridad, que una agencia predominará en una zona geográfica y otra en otra. O sea, así o más territorial y machista y patriarcal. Esta agencia derrotó a aquella otra y se hizo dominante en este territorio, ya levantó el pie y pegó la miada. Entonces esta agencia va a ser como una especie de estado mínimo. La cual vamos a ver entonces que van a surgir distintos estados mínimos, que van a tener sus propios mercados y que van a tener distintas dinámicas mercantiles, y que la que va a impedir que surjan los monopolios no es el Estado, porque el Estado sería otro monopolio que atentaría contra los derechos de los individuos ricos, sino la mano invisible. La mano invisible de Adam Smith, que ya dentro de esas visiones racionalistas nos decía que el mercado era capaz de regularse solo, y aquellas cuestiones que no se podían interpretar a partir de las leyes de la oferta y la demanda, se podían justificar a partir de la mano invisible. ¿Y qué era la mano invisible si no era la mano de Dios? Dios intervenía en el mercado, porque es una visión puritana. Recordemos que Adam Smith era un puritano. El Estado, nos dirá Nozick, que puede existir sin monopolizar efectivamente el uso de la fuerza. ¿Por qué? Porque dentro de un Estado o una agencia de seguridad, de protección, van a existir mafias, consejos de ciudadanos blancos, sindicatos huelguistas y grupos violentos. Vea, el Estado no monopoliza la fuerza porque existen distintas agrupaciones y pone dentro de una misma línea a los sindicatos huelguistas y a los grupos supremacistas blancos y a las mafias. ¿Qué es lo que está pasando en Costa Rica? Por ejemplo, con la reforma de la ley procesal laboral, sino es el hecho de una criminalización de la protesta. Se está poniendo a las movilizaciones sociales, al ejercicio del derecho a la protesta, al derecho legítimo a protestar y a la resistencia, al ejercicio del pueblo de su cuota del poder soberano, como algo que es delictivo. Vean lo que nos están diciendo estas ideas libertarias y vean lo que está pasando en Costa Rica. Y nos va a decir Nozick que entonces el Estado mínimo va a ser un monopolio de la decisión de quién puede usar la fuerza y cuándo.
Va a legitimar, o sea, es lo que va a dar legitimidad y permisividad en cualquier uso de la fuerza. Y esto no implica decidir sobre cuestiones morales. Vean qué complicado esto. Lo complicado de lo que nos está planteando Robert Nozick de la función del Estado, de lo que es el Estado mínimo, de lo que está permitiendo el Estado mínimo. Esto nos dirá que se castigará a cualquiera que haya hecho un uso de la fuerza sin autorización expresa. O sea, el Estado mínimo está simplemente para garantizar que haya fluidez en el mercado, que no nos matemos y que nada pueda atentar contra la estabilidad del mercado. La justicia, la moralidad y todos estos conceptos que puedan derivar de eso no tienen nada que ver con el Estado porque atentan contra los derechos de los individuos ricos. Este es el pensamiento que está detrás del libertarismo. Bueno, vamos a dejar la parte de la exposición hasta aquí por el día de hoy. Hemos hablado suficiente de estas ideas libertarias, las hemos ido relacionando con el proceso de desmantelamiento institucional, constitucional y el carácter de derecho del Estado Social de Derecho y del carácter social del Estado Social de Derecho de Costa Rica. Procedo a darle la palabra para que puedan intervenir y ver cómo vamos construyendo esta segunda fase de la clase. Hola Esteban, ¿qué tal? Hola Fran, ¿cómo está? Pura vida. Mira, muchas gracias por la posición y bueno, por el diálogo que hoy estás como proponiendo. A mí me llama mucho la atención bueno, lo que planteas de cómo la lógica, digamos, ha ido, ¿verdad? Desde esos primeros hilos conductores, ¿verdad? Que hemos visto de cómo adaptan el pensamiento pues de una persona con intereses, pero que además piensa y escribe en un momento histórico particular con una coyuntura específica, ¿verdad? Como Locke. Y bueno, además empiezan a tejer en torno a toda una racionalización que llega a, bueno, no sé, pero casi a ser indescifrable el mensaje real, ¿verdad? U original, pero que coincido totalmente con vos que en este momento es prácticamente naturalizado, ¿verdad? Igual que en su momento era, bueno, y aún permanece la naturalización de, por ejemplo, de la apropiación de los cuerpos, de la normativización de las expresiones del deseo, de la sexualidad humanas. Pero en particular, con Nozick me parece que llega a una perversión, ¿verdad?, de la, del discurso a tal punto que a mí me parece que es muy difícil, ¿no? Primero porque no puedes cuestionar, ¿verdad? Porque están hablando de un lugar prácticamente de la naturalización, pero además que empiezan a desarrollar lógicas o sea, que alimentan la misma línea de pensamiento perversa que de repente sí uno llega casi que a identificarse con el opresor, ¿verdad? Quizás uno hasta ya solo le falta sentirse mal de verdad de que el Estado le quite la acumulación de riqueza a una persona, ¿verdad? Que además siempre salen con el discurso que les costó mucho llegar a construir, ¿verdad? Su riqueza. Eh, Sin embargo, a mí particularmente me llama mucho la atención. Ayer, de hecho, participé en una conferencia que facilitó la Universidad de Costa Rica, específicamente el área de economía, y se llamaba, por eso me llamó la atención y participé, se llamaba la visión neokeynesiana del empleo de impulsos sectoriales, un poco tratando de colocarlo también con el tema del COVID. Pero bueno, me llamaba la atención como un economista que además la postura de esta persona era, por ejemplo, que en su propuesta neo-keynesiana había logrado meter no solamente en una variable pues, que extraída del modelo neo-keynesiano y no del modelo tradicional, eh, no solamente esa variante, sino que le permitía y
lo sopesó a nivel factorial con otra variable que llamaba bienestar. Entonces, bueno, eso debe ser la panacea, ¿verdad? Porque estaba, digamos, incluso involucrando el tema de bienestar. Eh, yo no conocía, pero bueno, el economista es el hijo de Miguel Ángel Rodríguez, casualmente. De hecho, Miguel Ángel Rodríguez estaba ahí en esa conferencia. Y bueno, claro que lo anuncia con bombos y platillos. Este muchacho me parece que, se me fue el nombre, pero parece que es de Berkeley. Y bueno, con no sé cuántas publicaciones y al final, bueno, para no cansar con el cuento, eh, llega y plantea que él logra, básicamente en su teoría, en su investigación, ¿verdad? Eh, hacer esta medición de cómo el impacto, por ejemplo, cuando hay de mayor desempleo y bajan las condiciones internas de un país o de una economía para poder, digamos, manejar su comercio, ¿verdad? Este básicamente lo hizo con el contexto de lo que llaman el shock de China, cuando China entra al comercio, a la OMS y empieza producir, a afectar el mercado de manufactura en los Estados Unidos. Quitar la variable de no poder reducir el salario cuando hay desempleo, ¿verdad? Que se supone dentro de una máxima tradicional en economía, los salarios no se bajan en términos de la curva que usan, sino que la postura neokeynesiana permite tener una flexibilidad en eso, por lo tanto hay un porcentaje de reducción de los salarios y por eso, bueno, en buena teoría la ganancia es que hay menos desempleo, pero además él decía que hay mayor bienestar, ¿verdad? Y al final, bueno, el resto, estar haciendo grabatos, ¿verdad? Porque empezó a básicamente hablar más a una cuestión más estadística y pues habló de que él con su modelo permitía una lectura anticipada y de esa lectura lo que veía yo es que, bueno, flexibilizando las condiciones laborales para bajar salarios, pero además tenía un beneficio en el bienestar y nunca definió lo que era bienestar. Entonces yo al final, ¿verdad? Le puse en el chat que no había entendido eh, cómo definió el bienestar, ¿verdad? Entonces retrocedió, sí, y entonces dijo, sí, cierto, no hablé nunca de bienestar. Y ese fue, y en su fórmula básicamente lo que metía era cómo bienestar, el malestar subjetivo, bueno, no lo definió así, pero en su fórmula lo que decía era que las personas cuando hay una crisis se deciden quedarse en casa, ¿verdad? Como una cuestión ya humana, natural, ¿verdad? Pero que además cuando salen a buscar trabajo, los que están en casa, sufren una especie de frustración porque dependiendo de la disminución de la oferta de trabajo, entonces no buscan trabajo, bueno, no encuentran trabajo, entonces eso les genera un malestar. Digamos que con ese, no más de esa explicación, el muchacho definió bienestar dentro de su fórmula econométrica, ¿verdad? Para medir estas crisis. Y entonces yo me ponía a pensar, además de esta credibilidad académica que le da la Escuela de Economía, cuántas personas de economía, siempre el resto, por ejemplo, de estudiantes de economía que estaban ahí de la Universidad de Costa Rica, realmente cuántos salen creyendo que esta flexibilización del salario y con esta fórmula que permite definir bienestar en dos variables estadísticas, digamos, creo que nunca ni siquiera se cuestionaron de la conceptualización que le estaban dando. ¿Y cuántas de esas personas que van a ser parte porque ya son parte de la masa, se supone crítica, y van a interpretar eso como una verdad absoluta, ¿verdad? Y creo que ahí es donde a mí realmente me llama muchísimo la atención de que creo que en algún momento más bien estos grupos de discusión como los que tenemos la dicha de poder compartir acá, van a ser casi como grupos esquizofrénicos, porque realmente esos discursos están pesando tanto en el ámbito académico que yo creo que cada vez es más difícil hablar desde un lugar, digamos, de deconstrucción y de desmonte. O sea, lamentablemente lo veo, pues claro que un esfuerzo importante, pero a mí me hace cuestionar a veces, ¿verdad?, cómo la academia ya va totalmente
digamos, a satanizar cualquier otra postura. Yo en ese momento, por ejemplo, me imagino que si pongo algo ahí medio complicado, quizás seguro me sacan, ¿verdad? Inmediatamente echado, no sé, o además me daba miedo porque ahí estaba Miguel Ángel Rodríguez, ¿verdad? Y probablemente me rastreaba. Pero creo que eso es un punto muy interesante con lo que vos mencionás, de cómo ya no hay un cuestionamiento sobre los postulados que tienen esas bases neoliberales y que tienen una perversión increíble en su discurso, pero que ya incluso nos es difícil captar. Exacto. Es sumamente interesante, ¿verdad? Los planteamientos económicos occidentales o occidentalizados. O que Tienes el micrófono apagado, está. Ah, gracias. Es sumamente interesante, ¿verdad? Porque los discursos de la economía occidental o economía occidentalizada, ¿verdad? La que se reconoce después de 1950, como tal, tienen una posición similar al libertarismo, que eso no es una tendencia económica sino política, porque se complementan. Recordemos que el libertarismo son ideas que se aceptan de entrada y se aceptan como los lentes con los que vemos la política, y a partir de esto se niega cualquier otra concepción. Es una de las críticas que varios sectores económicos le han hecho, por ejemplo, últimamente a la UCAF, que la UCAE se pone desde una visión apocalíptica si no se aplican sus medidas económicas como si ellos fueran la economía, como si no existieran otras alternativas económicas, solo lo que plantea la UCAF. Y en Occidente en general han habido dos modelos que son los que han predominado: el modelo keynesiano y el modelo de Hayek, de von Hayek. Entonces, por ejemplo, decíamos la semana pasada que John Rawls vivió en su infancia en Estados Unidos el proceso de la Gran Depresión, de la Depresión de 1929, por lo que vivió el proceso del liberalismo del New Deal, y posteriormente fue un militar condecorado en la Segunda Guerra Mundial, en la guerra trinchera, la batalla de trincheras en Filipinas, participó, que ahí fue donde se hizo ateo. O sea que tiene un sentimiento de nacionalismo muy grande y que tiene una influencia de ese tipo de liberalismo que fue conocido como el liberalismo del New Deal, que desde la ciencia política estadounidense de la primera mitad del siglo XX fue impulsado también por el conductismo político, principalmente por dos autores que fueron los autores predominantes en las primeras dos décadas del siglo XX, como lo era Charles Merian y William Dunning. Y este liberalismo del New Deal se caracteriza por la aplicación de la economía keynesiana. Pero ¿cuál es la virtud de la economía keynesiana? Es una cuestión que viene a salvar a la economía de una crisis muy grande en la bolsa de valores. Pero ¿cómo lo hace? Había que tomar decisiones en la economía, y las decisiones evidentemente, como se han planteado históricamente, van a recaer sobre los hombros de la gente de a pie. Entonces, tenían que rebajar los salarios de las personas. Pero el contexto social era tan crítico que rebajar los salarios era prácticamente ingresar a una guerra civil. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Abarataron la moneda. Entonces, abarataron la moneda e impulsaron un sistema de producción fordista, que es un sistema de producción en serie, donde la persona que produce ya no tiene el conocimiento del producto total que está produciendo, sino que simplemente es un operario de ensamble, pega un mismo tornillo, etcétera, a un mismo lado, y el proceso se puede acelerar y la persona gana menos pero trabaja más. Entonces, las personas capitalistas potencian estos modelos fordistas y logran bajar los salarios sin bajar los salarios, o sea, abaratar la moneda. Esa es una de las principales características de los modelos keynesianos. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica es como si aumentara el precio del dólar. Entonces lo que hacen es que devalúan la moneda. Pero al devaluar la moneda, lo que sucede es que usted gana igual. Hasta incluso si lo hacen bien, pueden hacerle un aumento monetario. Pero el nivel de capacidad adquisitiva es lo que disminuye.
Entonces, el modelo keynesiano apela por un aumento de la pobreza solapado. Sin embargo, es un modelo que apela a que esto debe ser propiciado por el Estado. El modelo keynesiano se va a oponer al modelo de von Hayek. Recordemos, por ejemplo, que Nozick nos habla, cuando habla de estas compañías de seguridad, de que deben de haber un impuesto pequeño para propiciarle a todas las personas bonos de seguridad, o sea, bonos para que compren acciones de seguridad en algunas compañías. O sea, no tanto para que tengan acceso a la seguridad, sino para que estén comprometidas con todo el modelo de la seguridad que nos plantea Nozick. Y él mismo extrae de ese modelo de cupones del pensamiento de Milton Friedman, o sea, de la escuela de Chicago. Y Friedman se inspira en el pensamiento de von Hayek. Y recordemos que von Hayek lo que nos va a decir es que el mercado se regula solo, que el Estado no tiene que intervenir en la economía, porque el mercado es una fuerza racional tan grande que es capaz de regularse solo y generar la máxima productividad. Entonces lo que importa es el mercado y el Estado no tiene que intervenir en la economía. Estos son los dos modelos y vemos que hay una correspondencia muy clara. Los modelos keynesianos que apelan a un modelo de un liberalismo estilo New Deal, donde el Estado interviene en la economía, van a llegar incluso al pensamiento de John Rolfe en A Theory of Justice de 1971. Y los modelos de la escuela de Chicago, que son modelos intervencionistas, que apelan a la teoría del shock, un shock como por ejemplo el que pasó en Chile, ¿verdad? Cuando derrocan a Allende, ¿verdad? Recordemos que los Chicago Boys son los que inspiran la nueva dictadura de Pinochet. Es un modelo precisamente para implementar estas políticas de la escuela de Chicago. Y vean qué curioso, en la escuela de Chicago también sale Harold Laswell, que es un autor del conductismo político de la democracia, como se le llamaba, que hemos también criticado en el curso. Y que podríamos ver que todavía sigue funcionando, que es aquel que decíamos, en este momento se nos está metiendo conductualmente, ya no hay caja, no vaya a la caja, no tiene que ir a la caja, no tiene que ir al hospital, aléjese del hospital, aléjese de la clínica, aléjese del Levi's, para irnos diciendo que no hay caja. Entonces va todo coordinado, o sea, hay una cuestión que es política, un modelo o una ideología política, el libertarismo, y hay un modelo económico, que es el modelo neoliberal. Entonces van de la mano y eso va a generar las posiciones de la extrema derecha. Por otra, vamos a encontrar un modelo de un socialismo liberal, entre comillas, que ha tenido mucha influencia o que tuvo mucha influencia principalmente en la década de 1970, también en Costa Rica, y que va a ir de la mano ese modelo ideológico político con otro modelo económico que va a ser un modelo de acuerdo con el cual un socialismo liberal, un liberalismo que se podría llamar, aunque liberalismo ya es una palabra demasiado gastada, habría que ver cómo se llama ese modelo, donde el Estado interviene en la economía para obtener una parte del pozo de la riqueza social para generar distintos programas de reformas sociales. Sin embargo, como podemos ver, ambos modelos están legitimando esquemas de desigualdad, esquemas de injusticia. Actualmente, debido a la situación crítica que estamos viviendo, ha habido una tendencia a repensar el neokeynesismo. ¿Por qué? Porque es una crisis donde el neoliberalismo y el libertarismo están caracterizándose porque sus respuestas no funcionaron. O sea, nos decían que el mercado era capaz de regularse solo. Nos dimos cuenta que en situaciones donde peligra la existencia misma de la humanidad, el mercado no se regula solo. O sea, en situaciones como el COVID-19, vemos que los ricos se pelean con los ricos. Entonces vemos a Turquía reteniendo equipo médico que va para España. Vemos a Estados Unidos peleando porque la 3M solo le puede vender mascarillas a Estados Unidos. Y a Brasil de Bolsonaro, que es un amor con Trump, diciendo que la de 3M les va a vender las mascarillas a Brasil. Vemos a Francia reteniendo equipo médico que iba para Italia. Vemos a Estados Unidos pirateando mascarillas que iban para los policías de Berlín, Alemania. Entonces el modelo neoliberal como tal y su principio básico de que el mercado es capaz de regularse solo ha quedado en evidencia. Y más aún que la parte de la gestión política por parte de Trump fue pésima.
Entonces Trump se metió contra toda la institucionalidad política internacional que fue creada de acuerdo con los intereses de Estados Unidos, pero que ya no le es funcional. Se metió con la OMS, se metió con la ONU, se metió con un montón de instituciones, y entonces estos modelos a los que se le venían apostando entran en crisis, entran en cuestión. Y ahí es donde surge esa nueva apelación a ese neokeynesianismo. Sin embargo, deberíamos también de buscar otras alternativas, no quedarnos solamente con el planteamiento de la Escuela de Chicago y el planteamiento de Johannes Keynes, sino que debemos en este momento potenciar otros tipos de economía como las que hemos hablado en otras clases, economías solidarias, economías humanistas, para ver cómo podemos ir rehaciéndonos como humanidad. Más tomando en cuenta que estamos en una situación de demasiada incertidumbre. Occidente está siendo derrotado en la Tercera Guerra Mundial. Entonces, si Occidente se caracteriza porque son élites bancarias y militares, quiere decir que todo el sistema bancario, que está basado en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial y todo, están siendo derrotados. Tanto así que están siendo sustituidos en muchas partes del mundo por China. O sea, China está fungiendo el papel de Fondo Monetario Internacional en muchas partes del mundo. En algunas porque el Fondo Monetario Internacional no quiso actuar por presión de Estados Unidos como en Irán y Venezuela, y en otras porque ya fueron abandonadas previamente por el sistema monetario internacional, y China ha llegado a proponer otros modelos económicos. Entonces la economía se las trae, ¿verdad? Hay que plantearnos toda una discusión sobre esto. Adelante, Juan. Sí, creo que más que una participación es una duda, y me gustaría escuchar un poco la posición, ¿verdad?, de esto cuando hablamos de economía. Por ejemplo, yo todavía no tengo muy claro este asunto de la ley de usura, ¿verdad?, que se presentó con bombos y platillos como un asunto de protección a las personas para efectos de que no fueran asaltados, ¿verdad?, formalmente con tasas de interés muy altas, ¿verdad? Y ahora el revés es que van a cerrar un montón de tarjetas de crédito, ¿verdad? Y los bancos dicen que es que no son rentables, y yo creo que eran las más rentables del mundo, porque ahí era extorsionar sobre los intereses y sobre las deudas de las personas, porque si no serían rentables ya hace rato las hubieran cerrado, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto esta idea, ¿verdad?, de que la gente no fuera víctima de la usura, en este momento va a dejar al descubierto, ¿verdad?, la verdadera cantidad de pobres, por ejemplo, que hay en este país? ¿Y qué efecto puede tener eso dentro de un sistema bancario, ¿verdad?, que probablemente vivía de ese gota a gota, ¿verdad?, de te presto 1 millón y te estoy sacando por los próximos 10 años cualquier cantidad de plata y me seguís debiendo 1 millón, ¿verdad? Un asunto bastante interesante, ¿verdad? Porque ahora que escucho hablar de que el mercado se mueve solo, ¿verdad?, de que el asunto de los banqueros, ¿verdad?, hasta qué punto, bueno, obviamente va a ser un aliciente a los préstamos informales, ¿verdad?, de te presto y si no me pagaste, te pego 4 balazos en la puerta de la casa, y al interés que me dé la gana, porque al final de cuentas no sé si eso está regulado, pero ahí si no hay un documento yo no puedo asegurar que nadie me prestó plata a un 50%, ¿verdad?, y que eventualmente yo lo acepté. Entonces, ¿hasta qué punto, verdad? Digamos que nos están vendiendo un paquete ilusorio en un momento en el cual la gente no tuvo como chance y nada más dijo sí que dicha porque estamos muy prensados, ¿verdad? Pero hasta qué punto esto puede dejar muchísimo más prensado económicamente a otras personas, ¿verdad?, que están acostumbradas a vivir justamente del crédito. Entonces no sé qué opinión hay al respecto de este tema, porque sí, es de las cosas que me inquieta últimamente, ¿verdad? Y hasta qué punto podría alterar toda la economía, tanto pública como privada del país en este caso, ¿verdad? Es un tema sumamente interesante.
Costa Rica tiene características peculiares, a diferencia de muchos países. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Dubái? Cuando en Dubái una persona está endeudada, agarra todas las cositas que tenga, que van a ser una millonada en cualquier otra parte del mundo, y se va. ¿Por qué se va de Dubái? Porque las leyes en Dubái son muy fuertes contra las deudas. O sea, una persona deudora en Dubái va a ir a la cárcel, tiene unas penas muy fuertes. ¿Qué pasa en Costa Rica? En Costa Rica, por dicha, tenemos leyes donde nadie puede ir a la cárcel por deudas. Eso es una gran ventaja. Nadie va a la cárcel por deudas. Entonces, después de un lapso de tiempo donde una persona no reciba una notificación, el sistema como tal pierde el derecho a reclamar esa deuda. Entonces hay aseguradoras internacionales a las cuales las compañías que dan préstamos y que tienen tarjetas, etcétera, se asocian y son garantías de crédito. Entonces, si alguien no puede pagar y no paga y ya no pagó, esa garantía internacional hace que esa empresa, esa compañía nunca pierde nada. O sea, de hecho ya está desde hace años que ni siquiera se reporta esa deuda en Hacienda. O sea, prácticamente Hacienda les condona pagar cualquier deuda por las deudas de dinero que no les pagan. Tienen una serie de ventajas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en Costa Rica hemos venido viviendo un proceso de empobrecimiento muy grande. Entonces, muchas personas en algún momento tenían una capacidad adquisitiva que la han ido perdiendo. Entonces, estas personas están endeudadas hasta el cuello. Y entonces, cuando se habla de una ley de la usura, no se está pensando en las personas que están endeudadas hasta el cuello. Se está pensando que en Costa Rica no es rentable endeudar a la gente hasta el cuello. ¿Por qué? Porque no van a pagar. No van a pagar. En este momento se sorprendería la humanidad, o el pueblo costarricense, si sacáramos la cifra de las personas que en este momento están en una condición de que no pueden tener un trabajo formal porque le embargan el salario. Y la cantidad de expedientes que están acumulados por los sistemas de usura en los juzgados es increíble. Muchos expiran antes de que lleguen a juicio. Y eso que han metido más jueces y de todo para ir valorando eso. ¿Y a qué se debe todo esto? Se debe a que las condiciones como una entidad como el BAC son condiciones de esclavitud financiera. O sea, las tasas de interés son sumamente arbitrarias. O sea, no hay ninguna regulación de qué tasas de interés ponen. Hace muchos años yo tuve una tarjeta del BAC y salirse de eso es como salirse de la mafia. Uno llegaba y pagaba y el mes siguiente le decían que no le habían podido cerrar la cuenta porque le quedaron 2,000 pesos pendientes, que le hicieron mal el cálculo. Uno llegaba y pagaba y le decían que sí, ya quedó libre, y 3 meses después le llamaban diciendo que debía 90,000 pesos. No había ningún tipo de regulación. O sea, son entidades que se encargan de velar por la explotación. O sea, si uno ve cuántas fincas, cuántas hipotecas tiene estas compañías de crédito que no tienen regulación, como Instacredit y estas, son cualquier cantidad. Entonces, cuando se genera una ley de la usura, lo que se está pensando no es en la gente, se está pensando en el colapso del sistema financiero. Se está pensando en eso. Y se está pensando en lo que se viene. Vean ustedes que ya hoy se estaba hablando de que van a congelar y a romper contratos de personas interinas en el MEP. Vean ustedes que van hablando de reducir el Estado. Entonces, ¿qué va a pasar cuando un montón de personas que han estado acostumbradas toda su vida a un estatus social, a un estatus económico y que no tienen otra visión de mundo de qué hacer, que no sea vivir, digamos, de una cuestión burocrática o investigativa o educativa o incluso cultural en el Estado? Y gente que está acostumbrada a asumir deudas porque tiene un salario para pagarlas. ¿Qué pasa cuando ya no las pueda pagar? O sea, cuando se habla de la ley de la usura y del cierre
que va a propiciar, o sea, en realidad no es algo que vaya a quitarle posibilidades a las personas de a pie, ni está pensado en eso. Está pensado en el hecho del colapso del sistema financiero que se viene. Y que estas entidades usureras, que bien las acepta el libertarismo, porque dice que no hay ética, la política no tiene que ver con ética, si la gente se asocia lo hace por completa libertad y entonces no importa que le sigan explotando, o sea, eso no les importa. Lo que les importa es que en este momento el colapso financiero se viene tan grande que prefieren que esas instituciones dejen de hacer usura, para que otras instituciones vean a ver si se pueden salvar, digamos, otros bancos. O sea, en realidad no son los banqueros los que se están viendo afectados, más bien los banqueros están tratando de mantenerse. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo, como lo reitero, donde los banqueros y las banqueras están perdiendo la Tercera Guerra Mundial. Es el sistema bancario militar liderado por Estados Unidos el que está siendo derrotado bancariamente por China y militarmente en muchas partes del mundo. O sea, está siendo desplazado. Estados Unidos consideraba que tenía un monopolio del poder político, un monopolio del poder económico y un monopolio del poder militar. Ya el poder económico no lo tiene, del poder político lo está perdiendo y lo ha perdido con el COVID-19, con la gestión del COVID-19 y militarmente también lo está perdiendo en el mundo. Estamos en una situación sumamente complicada. Porque Estados Unidos está llevando todas sus fuerzas militares a acercar a China. Y China está haciendo ejercicios militares frente a las armadas de Estados Unidos. O sea, si ahí alguien hace un fósforo, es todo el mundo que empieza a tirarse. O sea, si China y Estados Unidos se tiran misiles, Pyongyang comienza a lanzar misiles a las costas de Estados Unidos. Irán comienza a lanzarle misiles a todas las bases militares de Estados Unidos en el Medio Oriente y de Europa. Porque tiene misiles intercontinentales. Puede ser que en determinado caso hasta comiencen a volarse cincha entre Colombia y Venezuela. Entonces estamos ante una situación donde Estados Unidos lo único que le ha quedado es sacar su músculo militar o su falo militar. Porque ya perdió la guerra económica. La guerra económica la viene perdiendo desde 1998, pero de 2018 en adelante las movidas de Trump fueron atroces. Para imponerse como ese macho alfa que es Estados Unidos ante el mundo. En lugar de negociar con China, sí, hagamos una transición, ya económicamente me tenés fregado. Comienza a pelear con China cuando China tiene todas las de ganar en el plano económico. Y en el plano político se mete con las instituciones que creó históricamente y lleva al punto límite lo que venimos hablando en este curso, la muerte de la filosofía occidental. La filosofía política occidental, ese discurso de la democracia liberal, que tanto le sirvió como doble discurso en la segunda mitad del siglo XX. Vean ustedes que el fracaso y la decadencia de Occidente es tan grande que ha recurrido a teorías que siempre ha negado. Estados Unidos ha negado las teorías de la conspiración y las ha visto poco académicas porque generalmente todas apuntan a sus élites, que sus élites conspiran para dominar el mundo y establecer un nuevo orden mundial. Y ahora ha salido con teorías de la conspiración para decir que China es la culpable del COVID-19. Entonces es algo mucho más complejo, mucho más complejo. Esa ley de la usura no se está haciendo por la gente de a pie, se está haciendo porque los bancarios y las bancarias en realidad te están viendo a ver cómo se sostienen en un mundo que se hunde. Y en un mundo donde ya viene China. China viene por acá. No sé, ¿alguien más quiere aportar a esta parte de la conversación de la clase? Adelante, Ivania. Sí, bueno, yo voy a retomar un poco lo que ya venía hablando Frank, que él dijo una parte ahí de que como las élites o empresarios se hacen como, ay, ¿cómo cuesta construir la riqueza de nosotros? Y se hacen las víctimas de que los impuestos nos quitan esto, todo por lo que hemos trabajado. Y entonces me metí al Facebook del ANFE para enseñarles un post que ellos publicaron. El ANFE no sé si la conocen, es la Asociación Nacional de Fomento Económico. Se crea, bueno, empieza a tener alcance en Costa Rica en la década de 1970 y es
lo que después va a producir el movimiento libertario, universidades como la UACA, etc. Entonces voy a compartir la pantalla. Ahí me dicen si la ven, me confirman. ¿Sí lo ven? No. Ah, sí, ahora sí. Ya, ahora sí. Yo sí la tengo. Yo sí lo estoy viendo. Ok. Sí. Sí. Vean como es la imagen, ¿verdad? Mis ganancias, y hacen un pedacito y casi que todo se lo lleva al Ministerio de Hacienda. Y ponen arriba de esa imagen que es los impuestos de esta gran sociedad, porque le quitan la riqueza que tanto les ha costado generar para dárselas a los funcionarios públicos o burócratas con la excusa de poder hacer una correcta redistribución de las riquezas. Entonces, bueno, esa imagen a mí hace poco la vi y me llamó mucho la atención porque es con la necesidad de no pagar impuestos. Y el ANFE, como lo venía también diciendo Frank, digamos, ahora hay todo un, ya no la oposición, por decirlo así, ahora el pensamiento está muy asociado a lo neoliberal, al movimiento liberal, bueno, al libertarismo. Y esto lo plantea un historiador que se llama Jorge Marchena. De hecho, él estudia el ANFE, ha sacado artículos de esta organización, y él dice en parte de su artículo que no se puede subestimar la fuerza del ANFE, porque aunque no tenía una fuerza así súper gigantesca como la UCAE, por poner un ejemplo, el ANFE o sea, los integrantes de esta asociación son políticos, han sido ministros de Hacienda, han sido ministros de Planificación, etcétera. Y entonces, esta ideología la han ido promoviendo mucho. Y esto por una parte. Y también lo que venía diciendo mucho Esteban del Estado, de que el Estado tal vez para el libertarismo o el neoliberalismo o lo que sea, tiene que ser mínimo. O sea, ya no tiene que ser un Estado fuerte, porque si fuera un Estado fuerte, les cobraría bien los impuestos, no permitiría que hicieran fraude fiscal, no permitiría que hicieran leyes a su conveniencia, que eso es lo que mucho han hecho las élites costarricenses del país. Como decía, esta pregunta que dijo Fran, digamos, que muchas veces dice, ay, ¿cómo cuesta que construir su riqueza, verdad? Y a veces históricamente en Costa Rica, las riquezas más grandes que se han generado acá es a costa del Estado, en realidad. Y entonces no les ha costado mucho más que poner leyes a su favor, hacer fraude fiscal, no pagar impuestos o declarar cero ganancias, ¿verdad? Para no contribuir. Y entonces es cuando se construye mucho esa riqueza, en realidad muchas veces es por hacer las cosas mal, digamos. Y entonces se me viene a la mente un periodo histórico en los 90, que en los 90 venían mucho los discursos ya neoliberales muy fuertes en Costa Rica con los PAES, y empiezan a decir, bueno, hay que vender, privatizar o cerrar instituciones públicas. Y entonces las mismas personas que se encargaron de construir empresas, del Estado empresario, ¿verdad? Que fue esta institución CODESA en los 70. Esas mismas personas que se encargaron de hacer empresas con dinero público, porque esas empresas, así como están, jamás las hubiera podido crear el sector privado, jamás. O sea, jamás hubiera habido un sector privado que hubiera podido construir la capacidad que después iban a generar en ingresos esas empresas estatales, porque pertenecían a nosotros. Y ¿qué era CODESA? Empresas públicas que se daban en los 70, que se hacen con fondos públicos y producían cementos, ahora es Cementos del Pacífico, producía fertilizantes, ahora es Fertica, tenían lo que es los ingenios de azúcar, ahora es Caxa. Entonces, estas empresas empiezan a construir y se desarrollan y empiezan a decir que no funcionan, que están súper enjaranadas, que están en quiebra.
Y hay un texto que yo leí que decía que un ejemplo por poner un ejemplo, Cementos del Pacífico tenía el 60% del mercado nacional. ¿Cómo una empresa que tiene esa capacidad va a estar en quiebra? Y digamos, y vea que todavía siguen existiendo. Después de la venta que se da en el 97, si no me equivoco, después de esa venta siguen existiendo esas empresas y son empresas que generan muchísima cantidad de ingresos y ahora le queda el sector privado. Y entonces, cuando se da esta venta de empresas, hay dos historiadores que en su libro dicen que cuando se da una ley que dice que se va a vender a grupos de interés común, o sea, a unos grupos de interés, o sea, no pueden ser extranjeros, aunque ofrezcan más dinero para comprar estas empresas, no pueden ser extranjeras, no pueden ser cooperativas, aunque la compren a un mayor precio, y al final fueron grupos de interés que fueron las mismas personas que las habían creado en los 70s, que la habían consolidado y que las habían quebrado para venderlas. Y estos grupos de interés las compran y a precios, y también se tenía la promesa, que eso es lo que más, ese discursito que nos dicen ahora todavía en la actualidad, nos siguen utilizando los mismos mecanismos desde los 90 hasta de ahora. Y por no decir desde los 70, porque estos discursos vienen desde los 70, nos siguen diciendo y condicionando que es la dirección que debe tomar el país. Y entonces lo que decía era, vendamos estas instituciones públicas, porque con el dinero de estas instituciones públicas vamos a poder pagar la deuda o reducirla al máximo para que ya Costa Rica salga a flote la crisis. Y es lo mismo que nos dicen ahora. Nos dicen, vendamos instituciones, porque si no vendemos esas instituciones, ¿cómo vamos a pagar las deudas? Y entonces se vende las empresas de COESA, las empresas estatales pasan a ser del sector privado y estas se pagan un precio insignificante. Y entonces ahí es donde yo me pregunto, en los 90 eran, estamos en el 2000, después las décadas del 2000, 2010 y ahora estamos empezando la década del 2020. ¿Se redujo la deuda con la venta de esas empresas? No. ¿Se redujo el déficit fiscal? No, más bien aumentó todo. Y en la actualidad, como lo venía diciendo Stan, con estos discursos de privatización de las instituciones públicas, nos dicen lo mismo. Vamos a pagar la deuda, vamos a pagar eso. Y en la UCAE, el documento que presentaron como una propuesta para lidiar con esta crisis económica, venía así en un párrafo que primero hay que vender activos estatales y la primera empresa, bueno, la primera institución pública que se debe vender es la FANAL. Y entonces ahí yo me pregunto, ¿quiénes son los grupos interesados en comprar esa FANAL? Florida Bebidas, la cervecería. Y entonces ahí es donde usted dice otra vez esos mismos discursos, pero al final van a ser eficientes, o al final es lo mismo de siempre, las élites haciendo políticas a su conveniencia, influyendo, trabajando desde arriba, con gobiernos que ellos mismos financiaron en los 90s, 80s. O sea, que ellos mismos, o sea, los gobiernos que hay, ellos son costeados, son financiados por las mismas élites. Entonces, vean lo que piden ahora la OCAE, no nos cobren impuestos, quítenos leyes ambientales, quítenos amnistías tributarias. Bueno, sí. Y entonces se empieza a pedir un montón de beneficios que siempre han estado. Y eso se vio mucho también con el plan fiscal, que quienes están en el gobierno son pura gente vinculada a la élite, ¿verdad? Uno de esos es André Garnier. Y entonces uno veía el plan fiscal, la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas. ¿Y quién es André Garnier? Socio de dos zonas francas.
y que se perpetúan en el plan fiscal, que las zonas francas no paguen impuestos, que se les exonere impuestos. Y así sucesivamente. Entonces es muy duro ver la realidad de Costa Rica y ver hacia cómo vamos dirigidos y ver el egoísmo de estas élites. Y decía un historiador, David Díaz se llama, en su muro de Facebook, si las élites no se dan cuenta y quieren ser clasistas, se les va a responder de forma clasista, porque así es la historia, ¿verdad? Y bueno, más o menos esas son mis observaciones. Bueno, una excelente intervención, ¿verdad? De la coordinadora de investigación y acción de la Cátedra Virtual Autónoma de Filosofía Política, ¿verdad? Ivania es parte del equipo de trabajo y lo digo con mucho orgullo. Ya saben por qué, ¿verdad? Después de la presente exposición. Ivania también es coordinadora de la sección de memoria histórica del diario Más Allá de la Cortina